Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bienvenidos todos a las personas que nos ven por este canal del Museo Universitario del Chopo. Estamos muy contentos este día porque estamos en la antesala de un ciclo de performance que hemos titulado Estrategias Performativas para la Escena. Y bueno, iremos descubriendo a lo largo de este conversatorio por qué le hemos puesto así, y para eso hemos invitado a Taide Bautista y a Pablo Martínez Zárate para que nos cuenten, porque son los primeros que inauguran este ciclo que esperemos tenga varias ediciones a lo largo pues del tiempo que viene. Entonces, pues bienvenidos, bienvenida. Es un gusto tenerles aquí. Es realmente el primer paso para tratar de irle dando forma a un montón de inquietudes que tenemos desde la curaduría, desde la selección de las piezas del programa de Artes Vivas, empezar a probar estas fórmulas. Entonces, pues gracias por decir que sí y gracias por contarnos, ¿no? ¿Cómo va a ser esto? Bueno, voy a leerles, para quienes no los conocen, sus semblanzas breves para empezar después la charla, ¿no? Taide Bautista es de aquí de la Ciudad de México, estudió Derecho y Literatura, durante un tiempo hizo crónica de viaje. En 2009 realizó el proyecto La Ruta del Exilio, un recorrido de entrevistas a tibetanos que viven en Dharamsala, India y el Tíbet. Publicó el libro de cuentos de paso, por el que ganó el concurso nacional de cuento Juan Vicente Melo. Publicó cuentos en la colección Lados B de la editorial independiente Nitropress. Publicó la novela Bultos de Ropa con la editorial del Fondo Editorial de Turismo y Cultura de Morelos. Es directora editorial de Letras Surfistas. Publicó Desastres Naturales con Dharma Books y la novela Estos son mis huesos, 2025, que es el preámbulo de esta propuesta. Bienvenida. Junto con ella tengo que decir que colabora Celestial Brizuela, que es artista visual y animador stop motion, radica en Ciudad de México. Su trabajo explora la creación de mundos, la poesía visual y las miniaturas a través de la animación y las maquetas visuales y animación en vivo, que no nos pudo acompañar, pero bueno, es importante también mencionar para que se vayan dando cuenta de el origen, de dónde vienen todos estos artistas que van a formar parte de este ciclo. Pablo Martínez Zárate es artista transmedia y cineasta cuyo trabajo se sitúa en la intersección entre cine, archivo y prácticas performativas. Su obra explora las relaciones entre memoria, territorio y estructuras de poder, a través de ensayos fílmicos, instalaciones y performance en vivo. Ha presentado su trabajo en espacios y festivales internacionales, además de publicar varios libros de ensayo y ediciones de artista. Su práctica combina materiales de archivo, imagen en movimiento y narración en tiempo real, desarrollando propuestas que articulan lo íntimo con lo político desde una perspectiva crítica contemporánea. Bienvenido. Y bueno, estos son los estrategas de este primer episodio. Cuando recibimos sus propuestas para formar parte del programa, nos preguntábamos, bueno, ¿dónde todavía existe o cuál es el lugar para este tipo de propuestas? Como hemos hablado y lo hemos venido trabajando desde las Artes Vivas, estas nuevas conceptualizaciones que sean más abiertas, más porosas, menos rígidas. Y en ese sentido dijimos, bueno, vamos a hacer este intento, ¿no? Por eso es una estrategia para ver cómo desde otras proveniencias pueden participar los saberes y los quehaceres comunes. Entonces, por eso nos atrevimos a ponerle este título, que es bastante prometedor, pienso, y donde propuestas que vienen desde la literatura o desde el cine encuentran un desarrollo y un despliegue, como hemos dicho, sobre la escena, ¿no? ¿Por qué necesitan estar aquí en la escena si ya, en tu caso, ya están en un texto literario, ¿no? En tu caso ya están en un documento fílmico. Entonces, ¿cuál es la necesidad de atravesar eso y por qué llegar hasta acá? Pero antes de que me contesten esa pregunta, pues cuéntenos cómo surge el proyecto, ¿no? En tu caso, estos son mis restos y bueno, si nos quieres contar cómo se configuró.
Sí, bueno, yo terminé la novela de Estos son mis huesos y cuando la acabé, bueno, antes había conocido el trabajo de Celestial Brizuela y entonces dije, no, esta propuesta se tiene que presentar de otra manera, ¿no? Entonces, Celestial hace muchos performances, trabaja con músicos, con otro tipo de artistas y siempre me ha interesado llevar a otros públicos la palabra escrita. Digo, ya había trabajado con Celestial, con mi otra novela que se llama Desastres Naturales, y esas propuestas de llevar a otros públicos siempre me llaman la atención. Entonces, por eso que cuando la terminé pensé, bueno, ¿qué más se puede hacer? Porque lo que pasa con la palabra escrita es que a veces el medio es muy estricto y terminas una novela y ya se acabó en el papel. Y yo creo que debe haber otros lenguajes. No debe haber, porque realmente cada quien puede hacer lo que quiera, pero a mí me interesa llevar a cabo este tipo de lenguajes. O sea, se conoce un poco como literatura expandida, pues por darle un nombre, algunas personas dicen un performance. Como tú dices, es difícil ubicarlos, porque no es una obra de teatro, no es cine. Sin embargo, yo siento que es llevar a otros públicos lo que has escrito y sobre todo dialogar con otras artes, ¿no? En este caso el cine, la música y lo que venga, ¿no? Eso es por eso que me interesa este tipo de exploraciones. Gracias, Ted. Y en tu caso, ¿cómo surge? Bueno, porque ya hay antecedentes muy importantes del proyecto, entonces, bueno, ¿cómo surgen? Sí, este proyecto en realidad surge como una invitación a presentar alguna de mis películas en un foro en Austria en el verano pasado y venía de un proceso de hacer un par de ensayos performáticos, igual en colaboración con músicas y así, sobre también temas difíciles, y estaba un poco desencantado de cómo circula también el cine a veces, ¿no? Y el tipo de espacios que se generan alrededor del consumo. Y pues dije, bueno, tengo unos meses, literal 3 meses para hacer algo y presentar algo que tenga más que ver con mi presencia ya y que active ese material audiovisual desde mi presencia corporal. Y empecé a colaborar con un amigo músico que tiene otra banda y pues el proyecto creció y digamos que en 2-3 meses se fue consolidando una búsqueda que ya venía yo trabajando más con mi propio archivo a propósito de las herencias coloniales que nutren los archivos tanto institucionales como familiares, y entonces era como un proceso que me permitía dedicarle horas a estar, porque sí, se filmó en esos 2 meses en mi casa con mis archivos, con mis diapositivas, libros y cosas así, ¿no? Entonces fue como esa necesidad de activarla desde mi presencia allá, sí, pero así surgió como una invitación, un pretexto y de alguna manera la condensación de muchas búsquedas que ya venían desde hace tiempo, ¿no? Y ahí empiezan las colaboraciones, ¿no? También hay un asunto donde uno propone algo y de repente dice, bueno, esto está abierto a ser, es susceptible de ser manipulado por alguna otra persona desde otra perspectiva, y eso es interesante porque uno tiene a veces como la idea muy clara de lo que quiere, pero cómo eso que uno quiere va tomando otras formas también. Hay que estar como abierto, siento, a esas colaboraciones, ¿no? Porque no es, bueno, no sé, en mi caso como que no es fácil también saber con qué esperar de la colaboración. ¿Les pasó algo así en algún momento o tenían la certeza de que era con Celestial, por ejemplo, que querías darle ese otro cuerpo a la novela? Mira, lo que yo quise siempre es explorar otra forma de presentarlo, ¿no? Y entonces a mí lo que me interesó sobre todo es que ella viera otra lectura y que imaginara y hiciera lo que quisiera. Entonces, bueno, yo sí seleccioné los párrafos como para darle unidad a la novela, porque de alguna manera yo la conozco, pero siempre con un diálogo con ella, y ella tiene creación artística, o sea, libre, ¿no? Es decir, ella hizo algunas cosas que, bueno, ya se verán en la escena, donde habla con miniaturas, en algunos se usa un retroproyector, en otros, no sé, juega con movimiento. Y a mí me encanta eso, ¿no? Porque creo que es su visión y de alguna manera creo que la literatura, cualquier tipo de obra artística es eso. Cada quien, cada lector, cada gente que ve una obra, pues imagina otras cosas, ¿no? Y eso, para mí es muy importante explorar eso con las personas y tener esos diálogos.
Y tiene muchas imágenes la novela, ¿no? Yo todavía no la termino de leer, pero gracias por el regalo. Y bueno, ahí voy, pero sí es como, o sea, se podría hacer fácilmente cine. O sea, sí, realmente hay como toda una imagen muy urbana de la Ciudad de México, estos balcones viejos del centro, esta perspectiva de los personajes desde la que observa desde arriba, está viendo a los de enfrente. O sea, realmente hay todo una narración del espacio, ¿no? De la ciudad, me parece. Sí, no, bueno, aparte de, yo ilustro, ¿no? Me gusta mucho dibujar y la ilustración siempre ha sido parte de toda mi obra. Entonces, cuando yo escribo es muy importante la imagen. Y bueno, aparte tengo otro proyecto que es una editorial donde promuevo la literatura y la ilustración. Entonces, esas dos áreas siempre han sido muy importantes para mí y trato de que haya una exploración. Entonces, cuando escribo siempre veo imágenes y si llevar la pantalla, llevarla a otros lugares, me parece fabuloso. Ahora, ¿qué pasa? Que, por ejemplo, cuando llevas una obra literaria al cine o al teatro, pues pueden pasar años en lo que haces el guión, en lo que alguien lo toma, lo ve, lo analiza y luego buscas presupuesto y ya, bueno, fueron 5 años. Y a mí lo que me gusta de este performance es que es algo que armas en días, en una semana, y en un mes ya lo estás promoviendo, ya se está viendo y lo puedes tener en un espacio como aquí, pero también lo podríamos hacer en un espacio abierto. Y eso es lo que estoy buscando, ¿no? Otros tipos de espacios para que la gente se acerque a la literatura y empecemos a cuestionarnos, a dialogar, que eso es para mí súper importante. Y en tu caso, ¿cómo son las colaboraciones? Sí, me relaciono mucho con esta apertura y también ver la colaboración como un espacio de descubrimiento y de aprendizaje para la propia obra en la fase en la que esté, pero para una misma también, ¿no? En términos de cómo se enfrenta a los procesos o a la solución de esos procesos. Particularmente en esta empezó con un amigo que en realidad patino con él, ¿no? Ni siquiera es como una colaboración formal, pero él es un muy buen bajista. Y entonces le dije, oye, me voy a armar esto en 3 meses y pues si no me echo yo también toda la pista sonora. Y él empezó y le comentó a su banda y su banda se interesó y más bien les di total libertad. Y sí, termina siendo eso, una banda que en realidad toca rock psicodélico y es una pieza que tiene como muchos registros, pero esencialmente es una pieza como de rock, se podría decir. Si yo hubiera terminado haciendo la pista sonora hubiera sido algo completamente diferente, ¿no? O sea, hubiera sido otro tipo de atmósfera y pues al final otra película, yo creo, ¿no? U otra experiencia, otro performance. Entonces, en ese sentido, la colaboración aquí sí fue también muy abierta y le trajo, yo creo que una energía escénica a la pieza que quizá no hubiera tenido, hubiera sido algo mucho más inmersivo, como, ¿no? Incluso más denso quizá en términos de las atmósferas. Entonces, por ese lado fue muy lindo. Y también me relaciono mucho con lo que comentas también en términos de por ejemplo, la capacidad también de desplegarlo en un espacio de distintas maneras, ¿no? Esto se puede presentar también sin música en vivo, con música en vivo, es decir, solo una compu o 6 personas en escena, y eso permite que la misma pieza y lo que genera en nosotros y en el público pues vaya transformándose, ¿no? Es muy lindo. Acá habrá música en vivo también. Entonces, exacto. Tenemos el combo completo en esa ocasión, entonces tienen que venir. Pero justo en este tipo, dijiste algo que me parece muy interesante sobre cómo financiar un proyecto que va de la literatura al cine, ¿no? Por ejemplo, es un paso que pues ya muy conocido, ¿no? De estar buscando que alguien se enamore de tu guión, bueno, de tu novela para que la vuelvas guión, que tal vez ya no se parece a la novela original, pero es lo más conveniente para las plataformas, no sé, tiene otro tiempo, tiene otro desarrollo y es como un camino que se ha hecho mucho, pues siempre, ¿no? Pero me gusta esa dinámica, o sea, como lo expones, me parece que es una gran estrategia para que tomen otros formatos y se vayan como mutando las piezas, ¿no? Y que sean mucho más susceptibles de sobrevivir en el campo del arte, pero también en el campo de las artes vivas, de lo escénico, de los festivales, de las muestras, de las ferias del libro. O sea, tiene
También hay un asunto de producción que es importante abonar en esa discusión, porque nunca nos preguntamos por qué la gente trabaja en los formatos que trabaja, ¿no? De repente, o sea, pienso en el grabado, en el dibujo, ¿no? Y siempre ha pasado, porque hay muchos pintores que casi no hicieron óleos, por ejemplo, pintaron siempre fue dibujo a lápiz, por una razón meramente económica, no porque no hubiesen querido, ¿no? Entonces, eso sigue permeando todavía la realización desde una persona que tiene una idea y se planta solo en el escenario porque no tiene dinero para contratar a 2 más o a 3 más o que le hagan la iluminación, ¿no? Entonces terminamos haciendo muchas cosas, pero no por razones artísticas, sino más bien económicas. Entonces creo que esto, así como lo plantea esta idea, me parece bien interesante, en el sentido de buscar otras formas de seguirle dando vida a la pieza de origen, ¿no? Sí, totalmente. Y mira, sobre todo en la literatura, o sea, lo que pasa con la literatura, y más ahorita que se publican libros, yo creo que diario y a montones, y ya no sabes, ya no es como antes que había una novedad y la leían y la discutías y salían en todos los medios. Ahorita es un libro como, no sé, como una tortillera, sale uno y otro y otro y otro, y es muy difícil como seguir los pasos a un escritor, como según una línea. Y aparte siento que a veces los escritores y escritoras a veces tienen esta línea como más rígida, de que nada más se va a quedar algo en el papel, y creo que hacer performance y dialogar con otros públicos es una manera de expandirnos, de tener otra visión de las cosas, de también permitirnos dialogar y decir, bueno, también yo me imagino esta imagen con una cara deforme y otra persona con ojos más grandes, y no sé, como que esas percepciones y ese juego entre todos me parece a mí muy rico, ¿no? Y sobre todo que luego podemos hacer conversatorios, entonces hablar entre todos y bueno, ¿a ti qué te parece esto y por qué pensaste esto? Me parece más rico y de alguna manera podemos darle más vida, en este caso a la literatura, ¿no? Pero también hay o sea, lo tengo que decir así, hay un sonidito ahí medio misterioso. ¿Normal? Bueno, se acabó. Es que también hacemos instalación sonora para los conversatorios. Hay a ver, lo voy a poner más o menos así, permitiéndome tratar de ser lo más concreto posible, porque hay una gran discusión sobre el performance, la performance art, las artes performativas, la performatividad, y para abonar igual en esa reflexión, sí hay una diferencia en los últimos años y bueno, desde el origen del tipo de performance que proponen los artistas visuales plásticos en la época, con cierto tipo de reglas y códigos, como la performance que proviene de las artes escénicas. Hay una distinción importante, hay que decirlo, porque cuando hablamos de performance, como que todos dicen, bueno, es que está haciendo performance, ¿no? Pero no es lo mismo tener a un coreógrafo que ahora hace performance o que hace una propuesta performativa a un pintor, ¿no? Porque son otros códigos, porque es otra formación, porque es otra corporalidad, porque son otros medios expresivos, porque es otro lenguaje. O sea, hay un dominio que desde las artes escénicas proviene del cuerpo, principalmente, pero en el caso de la literatura o del cine o de las artes visuales, no. Entonces, de repente, he ahí, pienso, como la razón de que de repente digan, bueno, pero es que esto es un performance y ni siquiera se sabe parar en el escenario, ¿no? Entonces dices, ¿por qué? Pues porque no tiene la formación escénica ni la presencia escénica que se necesita, o nadie sabe, ¿no? Porque estar en un estudio o en una casa de edición, pues no sabes cómo se vibra el público, no sabes cómo vas a hablarle al que está en la última butaca, cómo vas a proyectar la voz, cómo vas a respirar simplemente, porque no es lo mismo escribir, ¿no? Y estar horas y aguantar o editar, a de repente mantener esa respiración y saber cómo vas a enfrentar a ese público en vivo. Entonces son herramientas bien diversas que
me parece muy interesante en el sentido de ir como desentrañando y desmitificando de, no, es que performance, solo la gente que sabe hacer performance. Bueno, son diferentes estrategias para estar en la escena, ¿no? Por eso también nos interesaba acá decirlo, ¿no? Reafirmarlo, ¿no? Performativas para la escena, ¿no? ¿Cómo se construye la escena? ¿Cómo? Porque escena finalmente, pues todo lo que tú haces o lo que has hecho en esto con el archivo, que ese es otro, es muy interesante el manejo del archivo y el uso del archivo para la creación, pero todo tiene un encuadre, todo tiene una forma de ser visto, de presentarse, ¿no? Pero eso cambia en este formato. ¿Cómo te lo planteas tú desde una proyección, por ejemplo, una proyección comentada, si quieres, a una cosa más escénica o de otra naturaleza escénica, más bien? Sí, creo que se conecta con dos búsquedas que llevan ya muchos años y una tiene que ver, algo como lo que platicabas que me ha motivado un montón, que es como tratar de encontrar otros modos de decodificar la realidad, ¿no? Porque también empecé mucho desde la escritura y la escritura siempre está presente. Pensar qué otros modos de inscripción o qué otros modos de registro y de estos ejercicios de traducción entre medios y materialidades, como que siempre he estado muy ahí. Y digo, igual para abonar a esta contextualización que nos ofreces, en el cine particularmente hay toda una tradición del cine en vivo o el cine performance, claro, que justo surge como en los 60, muy asociado también a los visuales para conciertos de rock y la psicodelia, justo todo eso, pero que ha evolucionado de maneras muy diversas, tanto por la tecnología digital o la preservación incluso de proyectores análogos en tiempo real y así. Y entonces eso sí ha estado presente ya desde hace un tiempo y en concreto en estas últimas dos piezas para mí sí ha sido una pregunta que puede ser estratégica incluso, que es cómo entrar en contacto con las imágenes o qué otros modos de entrar en contacto tenemos con esas imágenes, ¿no? Y es ahí donde el cuerpo se vuelve indispensable y particularmente en esta peli donde, bueno, se filma en casa, pero bueno, hay dos capítulos donde están mis hijas y hay como una apertura también a un espacio muy íntimo. Me hacía mucho sentido poner el cuerpo en escena. Justo la primera vez que se presentó alguien me preguntaba, ¿pero por qué? ¿No? Porque más fue allá y entonces la narración, que es una hora donde hay mucho texto, se hizo en inglés, entonces, ¿por qué ponerte a ti en esa situación, no? Para mí en este caso sí tiene mucho que ver con, hay una noción que me gusta que es poética de la vulnerabilidad o cómo se crea desde estos espacios también de herida, de grieta, de fragilidad, de inestabilidad, ¿no? También poner en un estado de inestabilidad o desestabilizar la obra en sí, ¿no? Creo que eso es muy lindo y por eso también todo lo transmedia me entusiasma, como rompes algo que se concibe como terminado y le das otro lugar, ¿no? Y en tu caso que abordas tantos temas, ¿no? O sea, desde la fragilidad, como dices, a esa intimidad en tu propia casa con no, es que no quiero spoilear, con este acontecimiento que van a ver. Siempre digo que el tipo de cine que hacemos muchos no, como que es ajeno a los spoilers, entonces. ¿Verdad? Porque te puedes esperar cualquier cosa, pero no, y finalmente porque la experiencia va mucho más allá de la anécdota, ¿no? Porque es como, o sea, no puedes, cuando también a mí me decía, no me cuentes la película o de lo que trata, yo digo, pero es que esa es la anécdota, ahora ve a ver cómo es la experiencia frente a eso, ¿no? Es mucho más que eso y lo que tú haces, me llamó mucho la atención el uso del archivo, justo de esto que estábamos diciendo y preguntar en qué momento tú has trabajado la noción del archivo desde el documento fílmico, desde, audiovisual en general, y eso siempre ha estado dentro de tu interés, pues, ¿no? Sí, casi todo mi trabajo involucra el archivo, incluso pensar las lógicas de archivo como una manera de estructurar el propio proceso, ¿no? Es algo que ha estado presente. Y sí he pensado al respecto, tengo como algunas nociones que también guían la práctica, entonces sí son medio estratégicas también. Por ejemplo, el archivo como acontecimiento, es decir, la práctica de archivo como la activación del relato histórico, el archivo no como un sitio de almacenamiento de información o de datos o de documentos del pasado que registran acontecimientos que ya sucedieron, sino es donde el acontecer se pone en cuestión, ¿no? Como que ahí es un espacio de disputa, de combate, de imaginación,
propuestas de nuevos órdenes de mundo y así. Entonces como que hay un componente también muy político. Y en el caso de impresiones sobre el colonialismo, pues son cosas que llegaron a mí de distintas maneras, ¿no? O sea, como regalos, de pronto hay unas caricaturas en 8 milímetros, otras cosas que eran de mi abuelo, como unos libros de arquitectura, en fin, como también hay historias o una dimensión afectiva dentro del archivo, ¿no? Y es también profundamente política, creo. Es como que esta idea ha estado muy, muy presente. Qué interesante, y justo en la era de las imágenes, ¿no? Que a fuerza de repetirse van dejando de decir, ¿no? Que se vuelven tan reiterativas con las redes sociales y todo que ya no producen el efecto deseado, ¿no? Sino al contrario, nos van debilitando de repente también, pero o nos van saturando, ya no sé. Y cómo, y ahora es que también pensaba, hay una descripción que haces de un departamento de uno de los personajes que tiene una tina y que tiene unas cosas que yo de verdad me he quedado mucho con esa imagen, más bien con la atmósfera de ese espacio. Y también a mí me pasa cuando escribo teatro que no tengo un texto así tal cual, porque no lo puedo escribir hasta que lo veo arriba de la escena, y es como ir escribiendo en la escena, ¿no? Como en el trayecto. Pero tú vienes de una formación literaria donde hay una estructura, donde hay todo esto que es más difícil de repente abandonar. ¿Cómo ha sido ese límite, o cómo lo has vivido? Tú dices como mi tarea de escritora, como mi trabajo de escritora. No, o sea, de la novela, de parte de la novela, cómo esas escenas se han construido dentro de un lenguaje literario, y cómo eso se convierte en otra cosa. En otra cosa. Pues mira. No sé. Sí. Pues bueno, lo que te comentaba, ¿no? La literatura para mí tiene que ver con imágenes, y obviamente todo lo que yo escribo tiene que ver a veces con cosas que he vivido, que he visto, que recreo o que vienen de la imaginación. Y a veces pienso lo que tú dices de las redes sociales o la música o las películas, que obviamente tu subconsciente ve cosas, ¿no? Y todo eso lo estás absorbiendo, somos como unas esponjas. Entonces, a la hora de escribir es eso, haz de cuenta que es como si fueras un actor y que estuvieras como representando todo tu subconsciente. Entonces ahí sale todas las imágenes, las historias vividas, tus intereses, tus obsesiones, y de alguna manera eso, para mí eso es escribir, ¿no? Y es como si, haz cuenta, yo en este caso el personaje es Raquel, y yo me metí en Raquel, y Raquel va contando su historia, pero obviamente a través de mis vivencias, experiencias, y sí, es mi forma de vida, mi forma de ver y mis obsesiones. Y lo que contabas tú de lo político también siempre está ahí, ¿no? Yo estudié Derecho, soy abogada, de hecho. Entonces, en todas mis obras hay un aspecto social y político siempre. Es algo que, pues, con el que te vas formando, de alguna manera crees, y ahí está, ¿no? Inmerso en esos personajes y en esas historias. Sí, en los dos trabajos, o sea, las dos propuestas tienen ese punto también de convergencia, ¿no? Porque, bueno, a lo largo del conversatorio ya se habrán dado cuenta que hay un montón de cruces entre los proyectos, y que justo es la forma de generar eso, porque es ponerlos en diálogo, y lo platicábamos hace un rato, antes de empezar el conversatorio, de los públicos, de cómo nosotros mismos o los propios creadores nos vamos dando cuenta que hay como barreras entre las disciplinas, ¿no? Entonces, realmente una de las preocupaciones de las artes vivas ha sido borrar toda esta idea, bueno, porque empezamos con la interdisciplina, ¿no? Después nos fuimos con la multidisciplina, y luego terminamos con la transdisciplina, y luego nos dimos cuenta que a fuerza de estarle poniendo disciplina, pues lo único que hacíamos era darle vuelta a las disciplinas, ¿no? Entonces no funcionó mucho esa estrategia desde el 90 y tantos para acá, y por eso se rompe mucho la idea de o sea, ni interdisciplinar, ni transdisciplinar, ni multidisciplinar, sino realmente, por eso decimos arte vivo, ¿no? Artes vivas, artes de la escena, de la presencia, y justo ahí hay esto que decíamos de los públicos. ¿Ustedes se dan cuenta de eso? ¿Lo sienten? Que hay como nichos, ¿no?
que estábamos platicando. Si nos quieren compartir sobre eso, tú platicabas sobre la comunidad literaria, ¿no? Sí, bueno, yo siento que la comunidad literaria sí es muy estricta, ¿no? Es texto escrito y de alguna manera algunos hasta te pueden satanizar si tú haces otra cosa con la obra literaria. Y de hecho, normalmente también es muy común cuando vemos los textos literarios adaptados al cine, la gente los deshace. Y es un poco extraño porque son obras distintas, ¿no? Es decir, una es una derivación de la otra, sin embargo, es una adaptación. No puedes criticarla ni verla con los mismos ojos. Y hay gente que normalmente es de otro artista, ¿no? Sí, o sea, es aparte, otra visión completamente. Sí, entonces es un asunto de que no, ¿cómo se le ocurrió hacer esto? Y bueno, son interpretaciones, pero hay una rigidez, yo creo, en la literatura, que nada más tienes que ser escritor, nada más, o poeta, o ensayista, o novelista, o cuentista. Y entonces si pasas nada más de la poesía a la novela, ya no te salió bien la poesía o tienes problemas con la narrativa, nos cuesta mucho trabajo. Y ahora saltar a otra disciplina, no, casi he olvidado, es dificilísimo, ¿no? A menos que seas un tipo de genia o genio que puedas hacer eso, pero siento que es muy mental, ¿no? Es un asunto de educación de alguna manera. Y de consumo, ¿no? También, o sea, de consumo cultural. En el sentido, bueno, tú querías decir algo sobre. No, sí, o sea, creo que de educación y de mercado, ¿no? O sea, como que sí, como que en esas dos cosas. En mi caso, reconocía hace rato semejanzas en el cine. Me parece que también puede ser muy tradicional lo que se entiende por cine, cómo se hace cine, lo que implica hacer cine, ¿no? Recuerdo mucho las discusiones que hace unos años se tenían a propósito de la redacción de la nueva ley y había mucha resistencia, por ejemplo, en incluir la palabra audiovisual. No, así, no puedes hablar de audiovisual en la ley de cine, ¿no? Ajá, como a ese nivel. De resistencias, pues, ¿no? De inercias también. Pero en mi caso particular creo que siempre he estado muy transicionando entre espacios por esto de los formatos, ¿no? Como que siempre las piezas que desarrollo, muchas no tienen ni siquiera dónde mostrarse, ¿no? Como el documental interactivo o el documental inmersivo o esas cosas que requieren de una infraestructura tecnológica, pero bueno, también de espacios que por lo menos en México no hay tantos, ¿no? Entonces sí, siempre ha sido un reto, pero al mismo tiempo sí ha nutrido mucho mi trabajo y creo que es posible como a través de estos encuentros o proyectos concretos ir por lo menos contagiándonos de preguntas de otras disciplinas y de otros modos de hacer esto, de resolver problemas, de construir comunicación o comunidad, incluso a propósito de un objetivo concreto y así. Claro. Y ahí es donde los nichos de público son bien importantes, ¿no? Porque a veces no cruzan la barrera lo platicábamos, de repente hay gente que va a un espectáculo pero no ve la exposición, o va a ver la exposición pero aunque esté enfrente del teatro no entran al teatro, en fin, es un asunto por eso de gustos, ¿no? Y de formas de consumir también, porque al menos en la educación artística teatral en México todavía hay una, pues no es un gueto, pero me parece que los programas son están muy definidos hacia la actoralidad, la dirección, la escenografía, la teatrología, afortunadamente ahora, y eso está muy bien, ¿no? En cine lo mismo, en literatura hay sus especificidades, eso, digamos, está bien. El problema es que la gente de teatro no va a ver cine, o no va a ver exposiciones, o no participa de la política, ¿no? O no va entonces ahí te vas como cerrando el mundo, ¿no? Porque vas perteneciendo solo a mucha gente de cine que dice, teatro, ir a ver teatro, no, eso ya es antiguo, ¿no? Es como si lo pusieran antes del cine, ¿no? Así, antes de Teatro Ojo y así como del Méliès, ¿no? O sea, ¿no? Entonces ya hay cine, ¿para qué voy a ir al teatro, no? Es un poco su reacción que yo de repente digo, bueno, sí, o la danza con el teatro, ¿no? También, siempre son ámbitos incluso que se separan mucho, no en el chopo obviamente porque artes vivas, pero en general
sí tienen como nichos muy específicos. Sí, y hay pocos espacios. Por ejemplo, una colaboración que he llevado a cabo en los últimos años y que creo que está presente aquí, aunque pareciera que es muy ajena, es con una colega que se llama Aura Arriola y sobre todo como en coreografías para la cámara y las implicaciones éticas y estéticas de moverse con cámaras alrededor de cuerpos, ¿no? Y hemos desarrollado una investigación de muchos años juntas que justo llegó a una pequeña muestra hace unos meses y fue difícil encontrarle un lugar. También un público, o sea, convocar como al público de danza, al público de cine, al público de artes, de performance quizá también, ¿no? Pero pareciera que de pronto esa porosidad natural que la transformación de un contexto pues muy vertiginoso y así está facilitando, creo que está abriendo lugares también de encuentro, ¿no? Este ciclo me parece que es una muestra de ello y hay otros foros que están sucediendo en la Ciudad de México de entrada, pero bueno, también en otros lados, ¿no? Sí. Y justo porque Aura Arriola ha participado con nosotros desde el campo de la danza buto, la coreografía, pero también desde Litan Luz, que es un festival de literatura expandida, ¿no? Y que también intenta hacer este cruce hacia lo escénico y bueno, de maneras a veces acertadas, a veces no tanto, pero siempre como intentando hacer ese hueco y justo hay ya creo que hay una generación de artistas que sí, como Aura, que están abiertas a esos diálogos, ¿no? A atreverse a trabajar para la cámara o para otro tipo de públicos. Sí, no, bueno, me parece maravilloso eso y bueno, les quería compartir una experiencia. Hace poco, bueno, yo tengo una editorial, entonces trabajo con jóvenes artistas y de diferentes disciplinas y ellas ilustran los cuentos, ¿no? Trabajamos con el dominio público y con ahorita autores mexicanos. Hicimos una colección de ciencia ficción en Tepoztlán, Morelos, bueno, ahí es donde tenemos la editorial, y se me ocurrió presentarla en el mercado, porque dije, ay, es un espacio público donde va y entra gente al espacio, y la verdad fue maravilloso porque nos llevamos una bocina, nos sentamos enfrente y empezamos a hablar. Fue bien bonito porque había personas que iban a comer tacos, iban a desayunar, y entonces llegaron y se sentaron y había todo tipo de personas preguntando, pero luego llegó una amiga y me dijo, ¿por qué hiciste esto? ¿Por qué una presentación de un libro en un mercado? Y dije, bueno, pero ¿por qué no? Al contrario, ¿no? Y bueno, ese tipo de buscar otros espacios y otros diálogos, creo que este tipo de propuestas de artes vivas me parece que está hecho para eso, ¿no? Para tener más apertura. Sí, fíjate que en Oaxaca, en la central de abastos de Oaxaca, en el mercado central, Saúl se llama, me parece que tiene una compañía de teatro en Oaxaca, que logró que el mercado hiciera comunitario un local y ahí pusieron una biblioteca y activaciones con títeres, con teatro, con cuentacuentos. Y ese espacio, ese puesto, digamos, del mercado se volvió el foco cultural del mercado para todos los niños y niñas que estaban, pues ustedes en los mercados siempre están pues trabajando, corriendo para todo y a veces hay niños que están haciendo la tarea en una esquina, que no tienen un espacio y esto empezó a crecer y a crecer de una manera muy impresionante y es ahí donde te das cuenta que hay una pulsión, ¿no? Es realmente nada más dedicarle tiempo y algo de presupuesto en muchos casos, pero sobre todo de atención y de imaginación para ver cómo puedes romper esta cosa de la élite, ¿no? También no, ¿por qué en un mercado si no leen? Pues hay mucha gente que sí lee en un mercado, ¿no? O en el metro, o sea, hay mucha gente que sí lee todavía que leemos, ¿no? Todavía en el metro y que no tiene que ver con eso, pero sí hay como un estigma, ¿no? Todavía sobre quiénes leen y quiénes no. Sí, totalmente, digo, pero si tú acercas los cuentos, la literatura al público, la gente se va a acercar, ¿no? De alguna manera yo me acerqué así, mis amigos y mis amigas así, y lo ves en todas partes, tú llevas cuentos y a los niños les encantan los cuentos, a los adultos les encantan, nos encantan los cuentos, a las personas mayores. Lo que pasa es que siento que también se está transformando, ¿no? De alguna manera la tecnología le estamos usando para llevar la literatura a otros públicos, a otros medios y hay que usarlo. Sí. Y los podcasts, ¿no? También ahí está interesante. A mí me llama mucho la atención todo lo sonoro
y esta capacidad de escucha que se está generando ahora. Me parece bien interesante porque personas que antes no le dedicaban el tiempo a la escucha, ahora ya hay todo un universo que viene mucho de la literatura, de escuchar, ¿no? De escuchar novelas, de ponerlas, que antes nos daba, decíamos, hay un audiolibro, ¿no? Que, ¿te acuerdas? Que de repente era como minimizar el intento, ¿no? Si no leen, pues pongan un audiolibro y decíamos, no, eso no es leer. Y de repente eso ya está rebasado, ¿no? Completamente con los podcasts, que hay unos súper interesantes que te dejan, que percibes desde otros sentidos, tienes otra atención muy distinto al audiovisual, ¿no? Bueno, sobre todo a la visual, que es como la reina de todas las... Como que se impone, ¿no? Sí, creo que esta saturación del paisaje mediático también va de la mano como de una saturación del paisaje físico, ¿no? Y entonces esto que hablábamos de la ciudad, a veces es muy complicado, sobre todo en entornos urbanos, hacer todo lo que uno quiere hacer, y creo que pensaría qué tipos de escuchas se inauguran también, por ejemplo, con los podcasts, ¿no? O sea, si hay una escucha dedicada, una escucha profunda, o hay una escucha dividida, ¿no? Es decir, voy manejando, que sí, igual voy concentrado en lo que estoy escuchando, no es que no pueda, pero estoy a mitad de otra actividad. ¿Qué tipo de relación construye eso con un texto, si es que fuera la lectura de una novela, y si alguien se sienta más bien a leerlo en el transporte, ¿no? Como que la misma experiencia. Que sí son preguntas que me han motivado mucho y que creo que hoy es difícil también localizarse, ¿no? Es decir, ¿qué nos da de una historia un medio u otro? O puesto en sentido inverso, ¿qué de la historia se mantiene a pesar del medio en el que se transmite, ¿no? ¿Cuál es esa esencia y cuál es lo que va cambiando? Pero sí, no sé, me gusta problematizar. Estamos terminando una peli que es una peli así de Talking Heads y como que algo muy ajeno, también una parte performática de un personaje ahí medio especulativo y así, pero... Ajá, como muy difícil, y entonces hablamos de las posibilidades de que alguien se siente a escuchar eso mientras ve algo, ¿no? O sea, pensando en la diferencia. Y entonces aquí son como artistas y sus procesos de enseñanza, como metodologías también de investigación y de enseñanza. Entonces es como una hora y cacho de sentarte solo a escuchar eso. Me parece también muy demandante en términos de no solo la saturación, el tiempo, pero pues ya la sensibilidad está medio atrofiada a veces, ¿no? Necesitamos esos espacios distendidos. No sé, problematizando un poco, también creo que regresan ejercicios como lo del mercado en los espacios públicos, o lo que implica la presencia, como todo lo que tenga que ver con artes vivas. Sí creo que cobran mucha relevancia en el contexto contemporáneo, ¿no? Sí, mismo. Después de la pandemia también, ¿no? Que hubo ahí un detenimiento de todo y de decir, bueno, a ver, no puedes ver al otro, no puedes tocar al otro, no te puedes, la proximidad, y eso sí generó otro tipo de percepción también y de escucha, porque yo recuerdo que de la UNAM hubo 2 generaciones de egresados de la carrera de teatro que nunca estuvieron en un escenario. O sea, que sus exámenes tuvieron que hacerse por Zoom. Entonces, cuando salieron sus proyectos, todos, hicimos una exposición que se llama Venceremos, Seremos, el arte de lo colectivo, justo que yo curé y que es digital, porque la mayoría de los trabajos que hacían eran digitales. O sea, todos eran proyectos audiovisuales, de recorridos con GPS por ciudad universitaria. O sea, encontraron maneras bien interesantes de superponer, de sobreponerse a la pandemia, ¿no? Entonces, pero fueron 2 años. Y eso para una generación, cuando estás en formación, pues es un montón. Entonces te obliga a tomar otras herramientas y decir, pues yo hago teatro, yo quiero ser actor, pero voy a estar en tu documental o voy a estar en otras cosas, en tu novela, en lo que sea. Y eso fue muy importante, creo, para lo que hoy construimos como una sociedad también de la presencia, ¿no? Del estar, del sentarnos también alrededor de algo y poder compartir esto, que problematizar, ¿no? Eso está padre. Y bueno, pues creo que ya nos vamos, creo que ya nos estamos yendo. Bueno, ¿quieren agregar algo, contar? Ya se está poniendo bueno, tráiganos un café.
No, pues la verdad es que me encantó esta plática, me parece muy enriquecedor poder hablar con ustedes, porque yo vengo de otra tradición completamente distinta y siempre hay muchísimos aprendizajes. Entonces, pues muchas gracias por invitarme y por dialogar con ustedes. Al contrario, también. Sí, pues yo igual, gracias por la invitación, un gusto, y también con muchas ganas de ver Estos Son Mis Huesos el sábado. Sí, bueno, pues no se pierdan el ciclo Estrategias Performativas para la Escena en su primera edición con nuestra madrina, nuestro padrino, que son los que van a probar esta estrategia con ustedes. Y bueno, la idea es que sigamos conversando sobre este tipo de propuestas de artes vivas. Muchas gracias a los dos por su tiempo y bueno, esperamos sigan nuestras actividades chopo.unam.mx y en redes sociales también, Facebook e Instagram. Y nos vemos a la próxima. Gracias.